Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar el día de hoy con la exposición de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma y vamos a continuar los textos, los versículos específicos son capítulo 5, versículo 13, 14, 15 y 16. 4 versículos. Romanos capítulo 5, versículo 13, 14, 15 y 16. Para recordar algunas cosas que ya deberían saberse a esta altura, pero solo para recordar la estructura de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, escrita en el 57 después de Cristo, en el contexto final de su tercer viaje misionero. Pablo les envía una degustación, así como nosotros de repente degustamos algunas cositas en los supermercados. Pablo le envió una degustación a la iglesia en Roma, porque él pretendía pasar por Roma también. Su objetivo misionero era llegar a España, pero antes de llegar a España pretendía pasar por Roma. Entonces le envió una degustación, y esta degustación se conoce hoy como la carta a la iglesia en Roma. Una degustación de 16 capítulos. O sea, estamos entendiendo que no es el plato fuerte. Romano no es el plato fuerte de lo que Pablo tenía que decirle a la iglesia en Roma. Romano es solo una degustación, una anticipación. Amén. Para como que se vayan entrando en onda. ¿Entienden? Entonces, si quisiéramos estructurar este libro, tenemos una introducción, tenemos la doctrina del pecado. Pablo la comienza a desarrollar en el capítulo 1, versículo 18 al capítulo 3, versículo 20. Pablo desarrolla la doctrina del pecado. Pablo nunca había ido a Roma. Con esta primera carta todavía no iba a llegar a Roma y Pablo ya comenzó a esgrimir la doctrina del pecado. O sea que la metodología pedagógica de Pablo comenzaba con la doctrina del pecado. Después de enseñar la doctrina del pecado, entramos al corazón de la carta, que es la doctrina de la justificación por la sola fe, y esto lo encontramos desde el capítulo 3 de Romanos, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21. Ahí tenemos el corazón de la carta. Dentro de este segmento nosotros estamos en el capítulo 5, versículo 13, 14, 15 y 16. Este segmento del capítulo 5, hermano, estos 21 versículos, en realidad tiene mucha riqueza teológica, particularmente del 5.12, del 5.12 al 21, del 5.12 al 21, es un texto que ha mantenido ocupada la cabeza de los eruditos a través de la historia, los eruditos en teología me refiero, y a través del análisis de este segmento del versículo 12 al 21 han nacido muchas teorías y muchas escuelas al respecto, como vimos en la ocasión pasada, porque es un texto que algunos dicen que es un texto confuso. Me refiero yo del capítulo 5, versículo 12 al 21, dicen algunos que es un texto, un segmento confuso de la carta a los romanos. Sin embargo, yo pienso que no es así, no es un texto confuso. Lo que pasa es que desde el capítulo 5, versículo 12 al 21, la revelación está comprimida. Y eso pareciera resultar en confusión. ¿Me siguen? Una cosa es que algo pareciera ser confuso y otra cosa es que sea confuso. Este parecer de confusión es porque aquí Pablo dice tanto, o sea, desde el versículo 12 al versículo 21, dice tanto, pero de manera comprimida. Y eso causa
que a veces hayan partes difíciles de entender. Es como, no sé si usted ha comido lo que se llama la lechuga de mar, que se conoce como el luche. ¿Ha comido eso cuando está comprimido el luche? Entonces se ve chiquitito, pero cuando se le echa agua, ¿qué pasa? Crece harto. Bueno, capítulo 5, versículo 12 al 21, es como el luche cuando está comprimido. Y la tarea del estudiante y del predicador es descomprimir este luche teológico para que después lo comamos. Pero la tarea no es fácil, porque en esta labor podemos equivocar, podemos errar o podemos acertar. Teólogos de mucha erudición difieren en esta cuestión. De ahí que nace la versión arminiana de este luche, nace la versión calvinista de este luche, nace la versión pelagiana de este luche, la semi-pelagiana. Es decir, la Iglesia Católica Romana tiene una idea de este luche. Los reformados tienen una idea de este luche. Los teólogos liberales tienen una idea de este luche. La neortodoxia también tiene una idea de este luche. Y la idea con la cual se adhieran tiene implicancia. De hecho, los estudiosos dicen que es la parte más difícil de interpretar de Romanos, porque a nivel exegético da ciertas luces, pero de repente en las articulaciones del texto hay silencios que usted tiene que rellenar por teología, no por exégesis. Pero ese quehacer es peligroso porque puedo equivocarme. Es decir, lo que yo ya he aprendido de la doctrina del pecado desde desde Génesis a Apocalipsis, todo lo que yo he aprendido de la doctrina del pecado desde Génesis a Apocalipsis, me sirve para rellenar esas articulaciones de este luche que guarda silencio, pero no porque no esté ahí. Implícito está. Lo que pasa es que como está comprimido, es poco lo explícito que se ve y es mucho lo implícito que no se ve, pero está ahí. Amén. ¿Así? Amén. Porque dentro del luche, a mí me gustaba encontrar estas como unas cositas chiquititas que nacían dentro de estos luches, que eran como pequeños cangrejos, si no me equivoco. Pero desde afuera no se ven, pero están ahí. Entonces, hacer teología de lo explícito es más fácil que hacer teología del implícito, porque en el implícito necesito una teología muy sana para no errar, porque también puedo empezar a edificar doctrinas equivocadas basándome en el implícito y de cosas que nunca han estado ahí. Ahora, si fuéramos netamente exegéticos, por ejemplo, si yo predicara este texto netamente desde la exégesis, usted se quedaría con grandes lagunas. Porque yo tendría que respetar los silencios de la Escritura. Pero como se supone que uno tiene que ya tener una teología de la doctrina, tiene que completar esos silencios que Romano da, pero que en otras partes sí habla. ¿Me sigue? Ya, pero estamos en el corazón entonces del capítulo 3, versículo 21, al capítulo 5, versículo 21. Ahí estamos, la doctrina de la justificación. Aunque aquí en el versículo 5, versículo del 12 al 21, Pablo hace como un recordatorio de la doctrina del pecado. Después del capítulo 6 al capítulo 8 tenemos la doctrina de la santificación. Después del capítulo 9 al capítulo 11, 36 tenemos la doctrina de Israel. Y de ahí es cuando empezamos con la cuestión de la aplicación. Romanos 12 comienza a aplicar. Después que Pablo esgrimió doctrina, después que Pablo desarrolló doctrina, la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, después que de la doctrina de Israel, después que hizo eso,
después que planteó la doctrina, explicó la doctrina, ha llegado el tiempo de aplicar. Y esto comienza en el capítulo 12. Capítulo 12 al capítulo 15, versículo 13, se aplica esta doctrina. Y ya finalmente en el capítulo 15 al capítulo 16 está la despedida. Esta es la degustación que Pablo envía a la iglesia en Roma. La degustación. Es una carta a grandes rasgos muy ordenada. Yo creo que la naturaleza de esta carta, la dieta que Pablo le estaba dando a esta iglesia, era leche, lechecita. No creo que esta carta sea vianda, porque Pablo está por primera vez escribiendo. Y en el orden lógico, primero debe darse la leche y después la vianda. Así que tómese la carta del apóstol Pablo a los romanos como leche. Y dijo, comienza en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Decíamos en el sermón anterior que la parte final, por cuanto todos pecaron, aquí está la clave. ¿Qué es lo que se entiende por cuanto todos pecaron? Si usted entiende correctamente esa parte final, va a entender obviamente lo anterior. Y hablamos de 4 puntos. La entrada del pecado en el mundo, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Hablábamos de la entrada de la muerte en el mundo y por el pecado la muerte. Hablábamos de la universalidad de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Hablábamos también la razón de la entrada de la muerte, por cuanto todos pecaron. Y decíamos que esa expresión, por cuanto todos pecaron, no se refería al pecado individual de las personas, sino que se refería por cuanto todos pecaron en Adán. Que esa es la interpretación correcta. Por ejemplo, ahí hay un implícito, porque el texto no dice en Adán, dice solamente por cuanto todos pecaron. ¿Me está siguiendo? Por cuanto todos pecaron. Ya, pero hay altas dimensiones de los pecados, lo hemos visto. Están los pecados particulares, está el pecado heredado, está el pecado imputado. Entonces, ¿a cuál se refiere? De ahí que tenemos que ser auxiliados por la teología. Ahí la exégesis no nos dice más. La exégesis solo nos dice por cuánto todos pecaron. Pero, como nosotros ya se supone que tenemos que haber tenido desarrollado y estudiado la doctrina, lo más probable, para que tenga coherencia la doctrina del pecado a través de toda la Biblia, se tiene que referir a que por cuanto todos pecaron en Adán. Por cuanto estaban en Adán cuando pecaron, y Adán sirvió como nuestro representante allá en el contexto del huerto de Edén. Los pelagianismos difieren, el arminianismo difiere. Decíamos, hablamos de las 3 dimensiones del pecado. Decíamos que la teología reformada acepta las 3 dimensiones del pecado. Pecado heredado, que es sinónimo básicamente de depravación total. El pecado imputado, que tiene que ver con la culpabilidad, que no solamente recibe la condición de pecador por herencia, sino que también nace el pecado imputado, que se imputa directamente a cada persona que nace en el mundo. En cambio, el pecado por naturaleza se transmite generacionalmente. Y debido a que hay una naturaleza pecaminosa, los hombres dan fruto, que son los pecados particulares. La doctrina reformada cree eso. ¿Ya? Cree eso. Sin embargo, la doctrina arminiana, por ejemplo, no cree en el pecado imputado. Por ende, la doctrina arminiana no cree que la humanidad es culpable por el pecado de Adán, sino que cree que la persona es culpable después cuando da un fruto de pecado. Recién ahí se hace pecado, se hace culpable por ese pecado personal, y algunos arminianos dicen que al darse ese fenómeno, recién ahí vendría teniendo efecto el primer pecado de Adán a ellos. Pero cuando tú haces nacer un pecado particular, recién ahí. En cambio, la teología reformada, a la cual yo me adhiero en este punto, es que tú eres culpable aunque no hayas cometido ningún pecado personal. Porque tú pecaste en Adán y con Adán. Eso obviamente rompe las sensibilidades del liberalismo, del espíritu de la época, del espíritu justiciero de la época, que proclaman que quieren ser justos a toda costa y en todos los sentidos, como puede ser, bla, bla, bla.
Bien, dicho eso, entonces entramos al 5.13, que es lo que nos corresponde el día de hoy. 5.13. Así que les invito a que se pongan de pie y vamos a dar lectura del versículo 13 al 16. Dice así. Abra comillas en el nombre de Jesús. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Amén. Tomen asiento. Ahí está nuestra materia prima. Ahí está nuestro microluche, que vamos a tratar de ponerle agüita para que se abra y Dios nos permita ver algún implícito. Pero obviamente el implícito tiene que tener como base lo explícito. Porque si no es así, podemos afiebrarnos y podemos empezar a escuchar voces. Entonces, hay dos cosas que vamos a ver hoy día. El reino de la muerte. Eso lo vamos a ver desde el versículo 13 al 14. El reino de la muerte. Y vamos a ver analogía de contrastes en el versículo 15 y 16. El reino de la muerte y analogía de contrastes. ¿Ya? Aquí comienza el texto diciendo, pues antes de la ley. Aquí se refiere, cuando dice, pues antes de la ley, aquí habría una pregunta. ¿Qué ley? Es una pregunta básica que podríamos hacer. ¿Qué ley? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la ley, evidentemente. Pero la Biblia habla en muchos sentidos de la ley. Obviamente sabemos que el contexto nos dará en qué sentido se está usando el término ley. ¿Estamos claros? Porque el uso de una palabra tiene como marco el contexto, el significado. Pues antes de la ley, dice Pablo, no nos olvidemos también que la audiencia de Pablo son hermanos judíos y hermanos gentiles en la iglesia local en Roma. ¿Ya? Entonces Pablo dice, pues antes de la ley había, esa palabra había. Pues antes de la ley, ahí se refiere a la parte cronológica temporal, pues antes de la ley había. ¿Qué es lo que había antes de la ley? Había pecado en el mundo. Esta es una declaración de Pablo. Pablo está diciendo, la ley comenzó en algún momento de la historia. Y antes de eso, ya había pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa es su declaración. Entonces ahí, ya, ¿qué ley? Vamos a entender que aquí se está refiriendo a la ley mosaica, al pacto mosaico. A los 10 mandamientos, a los 613 mandamientos, que el Señor entregó a la nación de Israel. Entonces, cronológicamente, ponemos a Adán aquí, avanzamos y ponemos la ley acá. Y se nos abre un espacio cronológico, digámoslo así, entre Adán y Moisés. Hay un espacio entre Adán y Moisés. En ese espacio no hay ley. Ley en el sentido formal, ojo. Ley en el sentido de un pacto. Ley en el sentido de una promulgación. En ese sentido no hay ley. Ahora, si nosotros apeláramos a la historia secular, podríamos hablar del código de Hammurabi. Ahí sí había ley. El código de Hammurabi es uno de los primeros códigos de la historia. Hay otro que es anterior, ojo, algunos creen que es el código de Hammurabi, pero hay otro. La cuestión es que uno podría decir, responderle a Moisés
cuando uno dialoga con Moisés, decirle, oye, pero Moisés, o perdón, oye Pablo, ¿y qué onda con el código de Hammurabi? Sí había ley. Ya. Tendríamos que entender que Pablo entonces nos está refiriendo a eso. Que en ese sentido sí había otra ley en el mundo gentil. Ojo, en el mundo gentil. Código de Hammurabi. Pero aquí Pablo está diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Ahora uno se pregunta, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Qué quieres que yo entienda? Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Esto parece totalmente contradictorio porque, por eso este lucha es difícil, porque si entre Adán y Moisés no hubo ley, y Pablo me está diciendo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, nadie puede tener culpa. Pero entonces, ¿en qué queda nuestra interpretación del pecado imputado? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Entonces, de ahí la complicación de que Pablo se contradice aquí, dicen algunos estudiosos. ¿Cómo? Entonces, ¿qué significa que Pablo esté diciendo que cuando no hay ley no se inculpa de pecado? Entendamos que en la iglesia local en Roma estaba la comunidad judía creyente. Y la comunidad judía creyente conocía de muy de cerca el pacto mosaico. Y dentro de la teología de los judíos, la definición primaria de pecado era infracción de la ley. O sea, pueden haber otros tipos de definición de pecado, pero para un judío que estaba bajo el paraguas del pacto mosaico, bajo el paraguas de la ley, para ellos pecado era infracción de la ley. Entonces, si no hay ley entre Adán y Moisés, no hay pecado porque no hay infracción de la ley. ¿Qué pasa aquí? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Mire, a pesar de todas nuestras complicaciones que tenemos hasta el momento, no sé cómo se entenderá este lucha, no sé cómo lo vamos a abrir, pero una cosa Pablo está diciendo, que había pecado en el mundo. Amén. ¿Cómo se entiende esto? Si yo estuviera en los pies de la iglesia, de la comunidad judía en Roma, yo diría, te estás contradiciendo, Pablo, porque Pablo no puede haber pecado, porque no hay ley. No puede acusarme de culpabilidad, porque no hay ley, Pablo. El pecado es infracción de la ley. No hay ley en ese espacio para infraccionar, no hay. Pero Pablo me dice que había pecado. De ahí el subpunto, la realidad del pecado. Hasta ahí todavía yo estoy confuso. Por fe yo creo que Pablo dice que había pecado. Eso yo lo creo por fe. Pero todavía mi entendimiento pide respuestas. No está satisfecho mi mente. No está satisfecho. Ahora, stop, metamos teología. Hay una ley escrita en el corazón. Amén. Pero ahí no lo está hablando, por eso dije stop, hablemos de teología. Salgamos de la exégesis, stop, hablemos de teología. Pablo ya escribió en el capítulo 2, versículos 14 y 15, que hay una ley escrita en el corazón, que se conoce también como Pablo en el capítulo 7, después la ley del pecado, la ley que está en mis miembros, la ley que se revela contra la ley de mi mente. Entonces Pablo, uno teológicamente ahí podría jugar y decir, sí, tiene lógica, porque si definiéramos pecado como infracción de la ley en el sentido de la ley moral, a mí me cobra sentido de que sí había pecado en ese espacio. El judío me diría, no, porque aquí Pablo se está refiriendo al pacto mosaico, a la ley formal, a una ley que se promulgó en el monte Sinaí. Entonces, Pablo con esto realmente, todo lo que nos está pasando a nosotros en este momento en nuestra mente, Pablo
no es que Pablo se esté equivocando, porque Pablo está escribiendo por inspiración. Es que justamente lo que nuestra mente está pasando en este momento, le estaba pasando a la iglesia en Roma. Y justamente lo que está viviendo nuestra mente en este momento es justamente lo que Pablo quiere provocar. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo quiere provocar esto? Porque ya, yo no infringí la ley, los 613 mandamientos de Moisés. Hay una ley en el corazón, pero no se está refiriendo a eso. Entonces, ¿cómo? Sin embargo, hay pecado. ¿Cómo? Pablo lo que está tratando de dar a entender es que sí hay pecado, pero porque hubo una transgresión de la ley en el comienzo. Porque en el contexto de Edén, cuando acudimos a la constitución de Edén, ¿cuál es la constitución del reino edénico? De todos los árboles podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Ahí hay un mandamiento. No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. O sea, lo que el gentil creyente y el judío creyente en la iglesia local en Roma estaban siendo llevados a entender era que no somos pecadores por Moisés, porque Moisés vino 2500 años después. No somos pecadores en el sentido que Pablo está escribiendo por la ley moral. O sea, somos pecadores porque Pablo nos estaba dando a entender que somos pecadores porque el primer Adán está actuando como representante y cuando éste pecó, yo pequé. Entonces es válido la existencia del pecado en ese tiempo. ¿Está siguiendo? Pero aquí yo me veo en la obligación de meterle teología para llenar esos espacios. Entonces, el reino de la muerte. Entonces Pablo dice, ¿qué es lo que Pablo nos dice? Que había pecado. Eso es lo primero que tenemos que entender. En este espacio donde no hay ley formal, había pecado. Después pasamos a la universalidad del pecado y Pablo dice en el 14, no obstante, mire, no obstante, Pablo lo que está diciendo, mire, no había ley en el sentido formal, pero si hay pecado. Confusión, continuamos. No obstante, es como diciendo, espérense, miren, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No nos olvidemos que el primer pecado introdujo la muerte. Y si hay muerte, Pablo está haciendo la conexión con el primer pecado de Adán. Aunque no haya ley formal al estilo de la ley mosaica, ¿por qué entonces se ve el efecto del pecado, que es la muerte? Está hablando de la muerte física. Eso lo conecta con Edén. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Es como que si usted me dijera, Freddy, yo creo que la muerte es el fruto del pecado. Ok. Pero no creo que hoy exista el pecado, pero sí creo que existe la muerte, y yo te respondo, la gente está muriendo. Incluso es como, no veo la ley, pero veo el efecto, que es la muerte. Y si hay un efecto, el implícito es la causa. El pecado introdujo la muerte. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice, mire, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ay, me complica más la cosa. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Ahí algunos eruditos dicen que se refiere a los niños, a los que tienen discapacidad mental, porque aún ellos mueren. Moisés aún, Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
A ver, la humanidad que vino después de Adán, obviamente que no pecó a la manera de Adán en el sentido de que haya efectivamente haber comido del fruto. Pecó en otro sentido, en el sentido de que Adán los representaba, pero no en el sentido de que dio la mascada al fruto, ¿entiendes? En ese sentido, la transgresión de esa gente no fue igual a la transgresión del primer hombre, Adán. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí ya me está introduciendo un tipo, una figura. Imagínese un árbol grande y la sombra. El árbol y la sombra, ¿ya? El árbol vertical, la sombra horizontal. Está diciendo de la transgresión de Adán, el cual, o sea, Adán, es figura del que había de venir. Adán es figura de Cristo, del postrer Adán. O sea, por ejemplo, usted ve un árbol y usted, sin mirar el suelo, solamente mirando el árbol, y suponiendo que hay sol, usted, sin mirar el suelo, usted puede decir, hay sol. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Sí. Amén. Yo veo un árbol, hay sol, no necesito ver si hay sombra para saber que hay sombra. Pero eso es mirar desde el Nuevo Testamento, porque desde el Nuevo Testamento yo estoy mirando a Cristo el árbol. Y Cristo el árbol deja una sombra hacia el Antiguo Testamento. Ahora, sin embargo, si estoy en el Antiguo Testamento, en Génesis, por ejemplo, yo no estoy mirando el árbol, yo solo estoy mirando la sombra. Y la idea es la misma. Si hay sol y hay una sombra de árbol, es porque hay un árbol. Solo que en la sombra no veo tan claro como si lo viera desde el árbol. Entonces, cuando dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es sombra del que había de venir del árbol del Nuevo Testamento, de Jesucristo, el pochuelo. Entonces, todo lo que pasa con Adán, tiene que entenderse como figura. Entonces, aquí tenemos el reino del amor. Tenemos dos cosas claras hasta el momento. Había pecado entre Adán y Moisés. Amén. La muerte reinaba. O sea, se introdujo el pecado y se introdujo la muerte, que lo vimos en el sermón anterior. Y cuando dice, no obstante, el reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Me está diciendo que no solo existe el pecado, sino que es universal el pecado. O sea que en el versículo 13 y en el versículo 14 podemos extraer y sacar en limpio que el pecado existe entre Adán y Moisés y que es universal. Amén. Y ahí entramos en el versículo 15 y versículo 16 y entramos a nuestro punto 2, analogía de contrastes. Decíamos que desde el capítulo 2 al versículo 21 se contrasta a dos hombres a la tierra. Aquí están las dos humanidades, aquí están los dos Adanes, aquí está el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Podríamos resumir la historia entre Adán y Adán. ¿Usted quiere un resumen de la Biblia de Génesis y Apocalipsis? Amén. Adán y Adán. Ese es el resumen. Amén. Adán y Adán. Y ahí pueden extraerse preguntas. Los demás hombres, la otra humanidad, el resto, o está en el primero o está en el segundo. Pero no puede estar fuera de ellos dos.
O estás en uno o estás en el otro. O estás en el reino de la oscuridad o estás en el reino de Cristo, el postrer Adán. No puede haber una alternativa 3 que excluya a los dos Adanes. No puede haber. No hay una neutralidad. La neutralidad no existe. Eso de que yo no soy ni malo ni bueno no existe. Eso de que yo no soy ni día ni noche no existe. Aquí la cosa es clara. O eres chicha o eres limonada. O eres chicha o eres limonada. Pero no puede ser otra cosa. Entonces, el versículo 15 comienza diciendo, pero, y aquí nos arma un contraste, pero, porque todo lo anterior se refirió a la muerte, se refirió al pecado, a la transgresión de Adán, todo tiene que ver con el reino de las tinieblas, con el reino del primer Adán, con el reino de la transgresión. Todo lo que significa el primer Adán, su reino, su transgresión, su pecado, la muerte, etcétera, etcétera. Todo eso, pero el don. Aquí entramos en el perímetro del otro reino. Pero el don no fue como la transgresión. Entonces, no es un contraste simétrico lo que estamos viendo aquí, sino que es un contraste asimétrico. Es una analogía de opuestos. Es una analogía donde hay tesis y antitesis. El primer Adán, una tesis. El postrer Adán, la antítesis. Porque el reino de Cristo es la antítesis del reino de las tinieblas. Pero el don no fue como la transgresión, porque, cuando dice porque, me va a dar la razón. La razón de por qué el don no fue como la transgresión. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, el primer Adán, murieron los muchos, los efectos. El primer Adán y sus efectos. Murieron los muchos, abundaron mucho más. Esa expresión, abundaron mucho más, de ahí yo extraigo el subpunto que le titulo la gracia es mayor. Ahí está el contraste. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces ahí podríamos cantar, su gracia es mayor. ¿Me entienden? Amén. Su gracia es mayor, porque aquí está haciendo una analogía, pero una analogía de contrastes. Y no es un contraste que se da de forma pareja, es un contraste así y así. Amén. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, miren, aquí hay una palabra que se repite, hermanos. La palabra uno, la palabra un. Lea desde el versículo 12 al versículo 21 cuántas veces encuentra la palabra un y cuántas veces encuentra la palabra uno. Esa es una palabra que se repite al menos más de 11 veces. Esto que estoy diciendo es clave para el versículo 19 que vamos a ver en los sermones que vienen. Es clave esa palabra un. Porque aquí se habla de un hombre, Adán, de un hombre, Jesucristo, se habla de una acción del primer Adán y de una acción del postrer Adán. Se habla de una desobediencia del primer Adán y de una obediencia del postrer Adán. Eso es muy importante para entender
algo que vimos en la conferencia. Entonces la palabra un y uno, cuando una palabra se repite muchas veces, porque ahí el autor inspirado está dando un énfasis. En el versículo 16, yo le puse acá dos causas distintas. Las causas tienen efectos. Toda causa tiene un efecto. Y todo efecto implica causa. El versículo 16 dice, y con el don, ¿a qué se refiere con el don? Porque aquí habla de la gracia y habla del don. Podemos entender que ambas son gracias, ¿cierto? Pero cuando habla del don, está hablando del don de la justificación, Padre. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ahí nuevamente la palabra uno. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Nuevamente la razón. Porque ciertamente el juicio vino a causa, ahí está la causa, el juicio es el efecto. Ciertamente el juicio vino a causa de nuevamente la palabra un solo pecado. Para condenación. Pregunta. ¿La condenación de la humanidad vino a causa de muchos pecados del primer Adán o vino a causa de un pecado del primer Adán? Respuesta clave para entender algunas cosas. Amén. No somos culpables por los muchos pecados de Adán, porque seguramente después Adán siguió pecando. Amén. Pero no somos culpables por los muchos pecados en plural de Adán, somos culpables por un pecado de Adán. Amén. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo. No se olvide de Han Solo. Un solo pecado. Un solo pecado. Para condenación. ¿Por qué la humanidad es condenada, está en condenación? A causa de un solo pecado. Pero, contraste, pero el don, o sea, la justificación, vino a causa de muchas transgresiones. O sea, el don, la gracia, no vinieron a causa de una transgresión. La condenación vino a causa de un pecado. Pero la gracia vino a causa de muchos pecados, incluido el primer pecado de Adán. Su gracia es mayor. Porque, a ver, uno podría decir, y por un solo pecado de la humanidad que haya venido la justificación. Ya, puede ser. Pero a causa de muchas transgresiones, o sea, que debe ser grande la gracia. Amén. Porque cada pecado aumenta, es aumento. O sea, imagínense el pecado del primer Adán y todos los pecados de las personas de todos los tiempos. O sea que la gracia se manifiesta no donde hay poco pecado, sino donde hay mucho pecado. Sáquenme el río. Porque eso rompe conciencias. La gracia no se manifiesta donde hay poco pecado, la gracia se manifiesta donde hay mucho pecado. El carnal va a decir, entonces pequemos, para que la gracia abunde. A Pablo se lo dijeron. Y donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ganarle una carrera al hermano José, quizá hasta me gane, pero no me sería tan difícil ganarle una carrera al hermano José. Mi capacidad no tiene que ser mucha, ¿me entiendes? Yo no tengo que invertir mucha capacidad para ganarle la carrera al hermano José. Pero
pero para ganarle la carrera a Usain Bolt, mi capacidad tiene que ser mayor. Entonces, en poco pecado, no tanta gracia. En muchas transgresiones, mucha gracia. Su gracia es mayor. O sea que la gracia se realiza en la abundancia de pecado. Por eso, la gracia es escandalosa. Por eso la gracia es un escándalo. Por eso esta cuestión es una salvación tan grande. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, es como que Dios estaba mirando la tierra, Adán pecó, ya, malo, malo, malo. Los hombres siguieron pecando, malo, malo, malo. Los hombres siguieron pecando a través de la historia. Vino la ley de Moisés, siguió pecando la humanidad. Pecado, transgresión de la ley, más pecado, 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 más pecado. Había tanto pecado. Es como el Padre dijo, entonces es tiempo de la gracia. Su gracia es mayor. Amén. Por eso que los que hablan de la gracia no es que le quiten gravedad al pecado. Al contrario, los que hablan realmente de la gracia es porque entienden que el pecado fue una cantidad grande. ¿Quién amará más al Señor? ¿El que mucho pecó y se le perdonó o el que mucho pecó y se le perdonó? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Gloria a Dios. Es decir, que Cristo en la cruz cargó esas muchas transgresiones. O sea, Cristo no solamente llevó nuestra culpabilidad por pecar en Adán, Cristo también llevó la culpabilidad de nuestros pecados personales. Amén. Porque a través de muchas transgresiones vino la gracia, la justificación. Él fue nuestro sustituto en la cruz cargando el saco de las muchas transgresiones del hombre. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Conclusión, y es el título de este sermón: su gracia es mayor. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Así que, hermanos, no hay que pecar. No hay que pecar. Con la ayuda del Señor no hay que pecar. Pero si usted se siente muy pecador y empieza a poner excusas baratas de que soy pecador, por eso no voy a la iglesia, es que yo me caigo a cada rato, que nunca duro caminando en los caminos del Señor, es que esto, es que lo otro, es que A, B y C, es que yo soy demasiado malo. O sea, si eso no tienes que hacerlo, pero si esa es tu condición, eres el candidato perfecto para la gracia, hermano. Porque su gracia es mayor, porque la gracia se realiza en la abundancia de pecado. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué pasaría si hubiera una persona debajo del puente con todos los pecados habidos y por haber, y de repente Dios le manifiesta su gracia? Es un escándalo, ¿no? Amén. Porque donde abundó el pecado, abundó la gracia. Gracias pasa a nosotros. Amén. Aquí queda la exposición. Amén. Pastor, pasa.